en algunas ocasiones, las situaciones que tenemos al frente son tan amplias como las palabras generales que hay en las Escrituras. Pero en otras ocasiones las situaciones son tan particulares, con nombres tan específicos, que pareciera no encontrar un versículo bíblico que se adapte pertinentemente a situaciones específicas. Pero para esas ocasiones también hay respuesta de Dios. Así es. Establecimos que la palabra de Dios o la fe viene por el oír la palabra de Dios. Sin embargo, nosotros tenemos que ser también expertos en conocer la voluntad de Dios. Amén. A mí me gustaría presentar ¿qué es esto de la voluntad de Dios? Generalmente una de las preguntas existenciales que todos los seres humanos tienen es ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Una de las preguntas que quizás todas las personas se han planteado alguna vez en su vida es ¿para qué yo estoy aquí en el mundo? ¿Cuál es mi propósito de vida? Y muchos responden a esa interrogante de acuerdo a cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Sin embargo, no siempre nos detenemos a preguntar ¿qué particularmente es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios envuelve muchas cosas y para el ser humano sería casi imposible definirlo estrictamente en algo, porque Dios abarca mucho más de lo que nuestra mente puede explicar. Pero de una manera general, dentro de la voluntad de Dios se encuentran las intenciones de Dios. Y yo quisiera resaltar que no todas las intenciones que Dios tiene están escritas en la Biblia. En una ocasión, uno de los evangelios dice, si fuésemos a escribir todo lo que Jesucristo hizo, no darían las páginas de los libros para escribir todo. O sea, tenemos que establecer que la voluntad de Dios, que aunque la palabra de Dios es la voluntad de Dios, o sea, las Escrituras, la Biblia, es la voluntad de Dios, no toda la voluntad de Dios puede estar expresada en un librito de este tamaño. Así es. Dios, por lo menos el Dios que yo le sirvo, es tan grande que una Biblia no lo puede contener. Claro. De la misma forma, las intenciones de Dios, su voluntad, los deseos que Dios tiene, los planes que Dios quiere ejecutar, los proyectos que quiere empezar, concluir, todas esas cosas están sincronizadas o están envueltas en esto que es la voluntad de Dios. Pero una de las formas más poderosas o más efectivas para nosotros conocer, ahora nos pasamos a la próxima pregunta, ¿cómo puedo conocer yo esa voluntad? Pues una de las maneras más efectivas de conocer esta voluntad pues, es reconociendo cómo Dios ha trabajado a través del tiempo. Porque eso refleja y nos da una línea por la cual Dios va. Nos expresa unos marcos de referencia que nosotros pudiésemos utilizar en nuestras situaciones particulares. Es interesante que la Biblia está llena de atributos que Dios tiene. Uno de los ejemplos más fáciles de compartirlo es en una ocasión una mujer fue sorprendida en el acto del adulterio. Y los líderes religiosos o las personas de aquel lugar la cogieron y se la llevaron para apedrearla. Pero dentro del camino le preguntaron al Señor, Señor, cogimos a esta mujer en el acto del adulterio, a tales mujeres la ley de Moisés nos manda apedrearla. Pero Jesucristo tomó una pausa. Dice la palabra que comenzó a escribir en tierra. ¿Qué escribió en la tierra? No se sabe. Pero después de esto le dijo a las personas que se encontraban allí, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y la palabra de Dios registra cómo desde el más pequeño hasta el más adulto comenzaron a soltar sus piedras, confrontados por sus propias conciencias. ¿Qué te quiero decir con esto? Ahí Dios nos revela una línea que nosotros podemos identificar, la justicia de Dios, el amor de Dios,
que a pesar de que aquella mujer era pecadora, porque era pecadora, tenía la intención de restaurarla y por eso le dice, vete y no peques más. O sea que esos atributos de Dios nos van reflejando cómo Dios se va a encargar con situaciones particulares de nuestra vida. Así que nosotros tenemos que aprender a conocer a Dios. Porque quien no conoce a Dios no puede conocer su voluntad. Y nosotros estamos llamados a conocer a la perfección a quien llamamos Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque eso nos va a permitir conocer su voluntad, que es muy importante. Amén. Fíjate que había una palabra que decía que se debía hacer con aquella mujer. Pero había una voluntad particular de Dios para aquella mujer. Así que usted y yo debemos entender que hay momentos en que usted y yo podemos estar viviendo alguna situación y no encontramos en la Biblia una palabra. Pero Dios debe tener algo en su corazón. Y nosotros, como Elías salió corriendo buscando una palabra, así también nosotros debemos anhelar ardientemente conseguir esa palabra. Mira, para que la fe funcione, para que la fe opere, para que la fe funcione, tiene que estar basada en uno de estos dos elementos. O en la palabra general de Dios, lo que ya Dios ha dicho, o en el conocimiento sobrenatural de su voluntad. Muy bien. Nosotros necesitamos tener, para que la fe funcione, para que usted pueda anclarla, su fe sobre algo y que ella funcione, tiene que estar o en la palabra de Dios que ya ha expresado, o en el conocimiento de su voluntad. ¿Cómo puede llegar ese conocimiento de su voluntad? Pues muy bien, como tú dices, cuando uno conoce el carácter de Dios, ya uno sabe más o menos por qué línea Él se va a ir. Sí. Pero también puede ser a través de alguna revelación específica, especial, que Dios le dé a un ser humano. Fíjate, que cuando estos elementos se dan, pues el mundo espiritual está a nuestra disposición. Mire lo que Jesucristo le dijo, cuando digo que el mundo espiritual está a nuestra disposición, mire lo que Jesucristo le dijo a los discípulos. Juan capítulo 14, versículo 13 dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Todo lo que pidiereis. Eso, vamos a ver cómo ese cheque que hasta este momento parece un cheque en blanco y nos llena los ojos de regocijo, ver que Jesucristo está comprometiéndose con algo. Pero mire lo que dice Juan 15:7. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Así que ya hay un elemento de permanecer en el Señor, de estar cerca de Él. Así que hay unos requisitos que deben presentarse a la hora de que la fe que produce milagros comience a producir aquello que usted y yo estamos necesitando. Tan solo fue necesario un capítulo en la Biblia para Jesucristo darse cuenta que ese cheque en blanco había que especificarlo. Y me parece bien interesante que las personas que permanecen en Él y sus palabras, o sea, y las palabras de Jesús permanecen en ellos, pues ahí el cheque está abierto. Amén. Porque las personas que permanecen en Él y en sus palabras tienen la capacidad de conocerle y conocer su voluntad. Y cuando nosotros conocemos su voluntad, tenemos libre acceso a pedir, porque nuestros corazones van a estar sintonizados con su voluntad. Eso. Y quien está lleno de Dios no va a perder tiempo en pedir tonterías. Claro. Así es. Quien está lleno de Dios no va a disparar de la baqueta cosas que cuando Elías le dijo a Eliseo, pídeme lo que quieras. Eliseo le dijo, pues quiero una doble porción de tu espíritu. Y Elías le dijo, cosa dura me has pedido. Las personas que están llenas de Dios no piden cualquier cosa, piden cosas que solo Dios las puede entregar, sintonizadas a la voluntad de Dios. Papi, hay más versículos bíblicos. Primera de Juan, el capítulo 5, el versículo 14, revela algo poderoso acerca de la voluntad de Dios en esta misma línea. Mira lo que dice.
Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hay una confianza que se desata sobre la vida de las personas que tienen fe en la voluntad de Dios y se atreven a pedir cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Hay una virtud en conocer cuál es la voluntad de Dios. Y es poderoso porque se cumplen los elementos de la fe. Que a lo mejor nosotros los teníamos limitados pensando que era solamente el conocimiento del poder de Dios. Pero ahí está diciendo, y esta es la confianza que tenemos, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea que es para nosotros el asunto. Eso es. Sabemos que Dios tiene el poder y si sabemos que Él nos oye, ahí está el elemento de saber que es para mí, que es para mí. Cuando yo conozco que hay algo que es la voluntad de Dios, puedo estar convencido y pedirlo y derramar mi fe y ponerla ahí. Y cuando nosotros cogemos la fe que Dios nos ha dado y la ponemos sobre una palabra o la ponemos sobre algún elemento de la voluntad de Dios, jamás seremos avergonzados. Amén. Se nos puede caer el mundo encima y mientras usted y yo estemos proclamando, hablando una palabra, proclamando una verdad de Dios con confianza, el cielo y la tierra pueden pasar. Pero esa palabra aceitada con la fe y la confianza que Dios ha puesto y su Espíritu ha puesto en nuestros corazones, va a provocar un milagro tarde o temprano. Romanos capítulo 12 versículo 2 es un versículo especial, lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Escuchen lo que dice la palabra del Señor. Dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto. O sea, nosotros los creyentes tenemos la responsabilidad de leer el corazón de Dios. Para poder conseguir lo que necesitamos aquí en la tierra, necesitamos pegar nuestro oído al corazón de Dios para poder percibir lo que Él tiene en su corazón. Las cosas que Dios va a manifestar y va a realizar son aquellas que ya de antemano están en su corazón. No son los caprichos de una mente perversa. No son los deseos insanos de un ser humano. Son los deseos y los anhelos de Dios los que Él está comprometido en manifestar y en realizar. Son esos deseos puros y santos los que el apóstol Juan estaba diciendo, y podemos estar convencidos de que tenemos lo que le hayamos pedido porque lo pudimos identificar en su corazón. Amén. Porque lo vimos que era su anhelo y su deseo. Cuando usted y yo estamos muy cerca de Dios, nos damos cuenta de qué es lo que Dios quiere, de lo que es lo que Dios anhela, de qué es lo que Dios desea. Y cuando sabemos qué es lo que Dios desea, entonces podemos hacer algo, y es comenzar a orar con fe. Por eso hay un ejemplo para ir redondeando y concluyendo. Ese profeta Elías que tú hablaste ahorita, Gabo, ese hombre en un momento determinado de su vida conoció cuál era la voluntad de Dios para el pueblo de Israel. Se dio cuenta que en el corazón de Dios había el deseo de llamar la atención del pueblo. Y tú sabes lo que Elías pudo identificar que había en el corazón de Dios. Elías logró identificar que en el corazón de Dios había el deseo de permitir que llegase una sequía para él hacer un milagro sobrenatural que tú lo describiste, y que luego entonces el pueblo volviera su corazón a él. Sí. Cuando Elías se dio cuenta que en el corazón de Dios había esa intención, él oró. Y la Biblia dice que Elías, siendo un hombre sujeto a pasiones, como nosotros, como las nuestras, oró fervientemente y no llovió por 3 años. Mire qué es lo que ocurre. Hay cosas que están en el corazón de Dios. Escuche esto, mi querido hermano, escuche esto. Hay cosas que están en el corazón de Dios. Deseos de Dios, anhelos de Dios. Pero no se manifiestan hasta que alguien ora.
Alguno podría decir, pero ¿por qué si es la voluntad de Dios? ¿Por qué Dios no la realiza? No, porque es que esa no es la ley de Dios. Ese no es el deseo de Dios, no es lo que Dios ha establecido. Dios ha establecido que aun cuando hay cosas en su corazón, necesita alguien que ore y las pida con fe, que tome la palabra, que tome el conocimiento de su voluntad, le aplique la oración de fe. Entonces Dios se manifiesta. Amén. Elías identificó que en el corazón de Dios había este propósito, esta intención, oró y se dio. Posteriormente, Elías pudo en su intimidad con Dios identificar que en el corazón de Dios ahora Dios quería hacer llover. Entonces vino y la Biblia dice que Elías comenzó a orar nuevamente. Y orando, entonces la Biblia dice que llovió. Escuche esto. Hay un sinnúmero de elementos y de deseos que Dios tiene en su corazón con relación a ti y a mí. Hay anhelos que Dios tiene. Hay intenciones y planes que Dios tiene contigo y conmigo. Pero Dios necesita que usted y yo nos convenzamos, entendamos claramente que esa es su voluntad. Y una vez estemos convencidos, entonces podemos aplicarle la fe a esos designios y deseos de Dios. Y cuando comenzamos a orar, las cosas comienzan a materializarse. Este es otro nivel de fe. Esto posiblemente no es lo que usted y yo hayamos recibido o nos hayan enseñado. Esto no es posiblemente lo que usted y yo hayamos escuchado desde que éramos pequeños en la escuela dominical. Este es un nivel de fe que Dios quiere que usted tenga porque ha decidido entregarte este regalo. Dios quiere que tú puedas conocer esto. Tú y yo, lo que necesitamos es una palabra de Dios. Y ya la fe que Él nos ha dado y esa confianza que Él nos ha dado, la vamos a utilizar y la vamos a poner sobre esa fe, sobre esa palabra. O vamos a tomar la voluntad de Dios, que ya la hemos percibido de alguna manera, y vamos a tomar la fe y la vamos a poner en ese conocimiento de la voluntad de Dios. Y ese acto por medio de la oración que va a hacer que se ejecuten sobre el planeta Tierra aquellos elementos que ya han sido decididos en el mundo espiritual. Es tiempo de que usted y yo comencemos a ver los milagros que estamos tanto necesitando. Sí. Nosotros queremos invitarte en esta hora a que puedas poner tu confianza en el Señor. Sí. A que logres en esta hora comprender cuál es la palabra y la voluntad de Dios para tu vida y decidas en esta hora utilizar el mecanismo y el recurso de la fe, aplicándoselo a esa palabra, entendiendo que ese deseo de Dios bueno es para ti, para tu favor y está en tu dirección, y que comiences a recibir los milagros que a lo mejor hasta ahora no has recibido. Es momento de conocer la voluntad de Dios. Es momento de acercarnos más al Señor y nuestra fe ponerla estrictamente en la voluntad de aquel que nos llamó. Amén. Yo voy a hacer una oración en este momento, pidiéndole al Señor fe para tu vida. Amén. Y conocimiento de la voluntad de Dios. Aleluya. Así que vamos a orar. Padre, venimos delante de tu presencia. Sí, Señor. Te agradecemos, te bendecimos, glorificamos tu nombre, te honramos, establecemos tu trono en medio nuestro. Te damos el primado, el principal lugar es tuyo, Dios Todopoderoso. Y en este momento nos queremos acercar confiadamente ante ese trono de gracia donde hallamos oportuno socorro. Señor, permítenos acercar nuestros oídos a tu corazón. Entender cuál es tu voluntad para este tiempo, cuáles son las decisiones que yo tengo que tomar en este tiempo, cuál es la ruta que yo tengo que tomar en este particular momento de mi vida. Señor, a todas esas personas que nos están sintonizando y viendo, te pido que aumentes su fe y los hagas conocerte cada día más. Destalla milagros sobre su vida. Amén. Trae manifestación, milagros de todo tipo sobre sus vidas y sobre sus casas y sobre su familia. Son tiempos de fe, de activar nuestra fe y de darle para adelante a todo lo que está relacionado con tu voluntad. Tu palabra
que gobierne nuestro ser. Y Amén. tu voluntad nos dirija por el camino que debemos andar. En este momento te presentamos a todas estas personas. Nos ponemos y nos depositamos en tus manos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Esto ha sido Conoceréis la Verdad, la serie. Amén, aleluya. En otra entrega que nos las hemos gozado. Dios ha sido más que bueno. Sí, amén. Dios me lo bendiga. Dios me lo bendiga, mis queridos hermanos. Hasta la próxima. Amén.